La fe lo sostiene en la batalla. El Papa Francisco muestra mejoría, pero su estado sigue siendo delicado. Desde el hospital se aferra a la oración, la esperanza y su compromiso con el mundo. Los aranceles intermitentes del presidente Donald Trump provocan incertidumbre. Wall Street cierra en picada y las bolsas de valores se desploman mientras que la amenaza de una recesión acecha al país. Malas noticias para los hermanos Menéndez. El fiscal de Los Ángeles les niega una nueva sentencia. Los acusa de mentir durante 30 años sobre el asesinato de sus padres. La ofensiva antimigrante de la Casa Blanca ya cobra factura en organizaciones de ayuda. Pierden los fondos federales que les permiten continuar con su labor humanitaria, dejando a cientos en el limbo. Un rancho en el estado de Jalisco albergaba un violento secreto. Encuentran un crematorio clandestino y un campo de entrenamiento de uno de los cárteles más violentos de la República Mexicana. En medio de caos, violencia y acusaciones de fraude, así se llevaron a cabo las elecciones primarias en Honduras, generando desconfianza en el proceso electoral. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt, agradecemos como siempre su sintonía. Hay buenas noticias para la comunidad católica del mundo. El Papa Francisco muestra mejoría, aunque su estado sigue siendo delicado. Aferrado a su fe y compromiso con la humanidad, continúa atendiendo sus deberes más importantes. Vamos a Roma, Italia, con Marinelis Tremamuno, que tiene el siguiente reportaje. Gracias, José Armando. Al parecer, el Papa Francisco ya no se encuentra en peligro inminente por la infección respiratoria que obligó su hospitalización hace 25 días. Pues según el informe médico más reciente, sus condiciones clínicas continúan estables y las mejoras observadas en los últimos días se han consolidado. Tanto los análisis de sangre como la evaluación clínica confirman una buena respuesta a la terapia farmacológica. Pero a pesar de estos avances, el Papa seguirá bajo observación aquí en el Hospital Gemelli de Roma, ya que su estado de salud sigue siendo complejo, pues hablamos de una persona frágil de 88 años. Por este motivo, los médicos han decidido que permanezca hospitalizado durante algunos días más para continuar con el tratamiento. Mientras tanto, el Vaticano asegura que el Santo Padre se ha mantenido activo en su rol al frente del gobierno de la Santa Sede, pues, por ejemplo, este domingo recibió al secretario de Estado y su sustituto, el cardenal Pietro Parolin y Monseñor Edgar Peña Parra, aunque se desconoce el motivo de la reunión. Además, según fuentes vaticanas, durante el día de hoy, siguió los ejercicios espirituales de la Cuaresma en conexión con el aula Pablo VI, en donde se reunieron los miembros de la curia, alternando con momentos de oración y de descanso. En medio de la incertidumbre sobre su recuperación total y su posible regreso a Santa Marta, el Papa sigue contando con el apoyo y la cercanía de los fieles, quienes se acercan constantemente aquí al Hospital Gemelli para dejar cartas con mensajes para Francisco. Sin embargo, desde el Vaticano han reiterado que su evolución debe tomarse con prudencia y cautela, pues la neumonía bilateral aún no ha sido superada del todo. Nosotros seguiremos atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud y el calendario litúrgico de la Cuaresma. Volvemos al estudio. En otra información, Canadá tiene nuevo primer ministro. Se trata de Mark Carney, ex banquero. Él va a reemplazar a Justin Trudeau. Carney asumirá el liderazgo tras ganar el control del Partido Liberal con una abrumadora victoria del 85.9% de los votos. En su discurso, criticó fuertemente las políticas comerciales de Donald Trump. Afirmó que mantendrá los aranceles recíprocos a Estados Unidos y también advirtió, y cito, que Canadá nunca será parte de Estados Unidos. En materia económica, este lunes la bolsa de valores en Wall Street sufrió la caída más grande en lo que va del año, afectando a sus tres máximos indicadores. Esto después de que el presidente Donald Trump no descartara que una posible recesión pudiese ocurrir en el país. Alfredo Miranda nos tiene más información. El presidente Donald Trump había corrido su campaña electoral bajo la premisa de bajar los precios de los alimentos y combustibles, frenar la inflación y mejorar la economía estadounidense desde el primer día de su administración. My plan will rapidly defeat inflation, quickly bring down prices and reignite explosive economic growth. Sin embargo, en el marco de recientes preocupaciones sobre una desaceleración de la economía, se le preguntó en una entrevista en Fox News si esperaba una recesión este año. I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big.
we're bringing wealth back to America. That's a big thing. And there are always periods of, it takes a little time. Tras las declaraciones del presidente se produjo una nueva caída en la bolsa de valores. Según expertos, una posible recesión económica sería una herida autoinfligida por el propio gobierno como consecuencia de las medidas arancelarias de la administración. El elemento de tarifas y la incertidumbre acerca de si se aplican o no se aplican las tarifas hacen que la gente esté dejando de comprar, tenga miedo que suban los precios, los productores tienen miedo. País que no conoce su historia está condenado a repetirla, reza el dicho. Tras la experiencia de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, el presidente republicano Ronald Reagan ya había advertido sobre las consecuencias de imponer políticas proteccionistas. At first, when someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. La coyuntura actual, que llevaría a una recesión económica, también sería consecuencia de otra medida adoptada por la administración Trump, el recorte del gasto gubernamental y el despido masivo de empleados federales. Eso también podría llevar a una recesión. ¿Por qué? Porque el gasto de gobierno es parte de la economía. Entonces, si hay 100.000 personas que pasan al desempleo, esas 100.000 personas no gastan y eso tiene un impacto directo sobre la actividad económica. Tras las dudas sembradas horas antes, el presidente volvió a insistir sobre el tema arancelario y las supuestas bondades que generaría. All I know is this, we're going to take in hundreds of billions of dollars in tariffs and we're going to become so rich, you're not going to know where to spend all that money. I'm telling you, you just watch. We're going to have jobs, we're going to have open factories, it's going to be great. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En otra información, el nuevo fiscal de Los Ángeles retiró la solicitud de una nueva sentencia para los hermanos Menéndez. Nathan Hochman decidió que no va a apoyar una nueva sentencia propuesta por el anterior fiscal George Gascon, quien les daba esperanza de una liberación a Eric y Lyle Menéndez. Habremos de recordar que ellos asesinaron a sus padres en 1989. But for now, while the Menendez brothers persist in telling these lies for the last over 30 years about their self-defense defense and persist in insisting that they did not suborn any perjury or attempt to suborn perjury, then they do not meet the standards for resentencing. Hochman advirtió que los hermanos Menéndez deben admitir plenamente sus mentiras antes de considerar su liberación. La otra opción que tienen para volver a la libertad es un perdón por parte del gobernador de California, Gavin Newsom. Mientras tanto, la policía está investigando un incendio que destruyó 4 vehículos Tesla Cybertrucks. Esto ocurrió en Seattle, Washington. El fuego comenzó en un estacionamiento de Tesla en el distrito industrial de la ciudad. Los bomberos respondieron rápidamente, pero 4 vehículos fueron afectados. Afortunadamente no hubo víctimas. Las causas del incendio aún están bajo investigación. Y un estudiante de 17 años fue arrestado en Florida por amenazar con un tiroteo en una preparatoria, luego de que publicara un video en línea mostrando armas y chalecos militares. El joven, identificado como Timothy Thomas, fue detenido tras una llamada anónima que alertó sobre el video. En su casa, la policía confiscó réplicas realistas de armas. Thomas ha sido acusado de intimidación mediante una amenaza de tiroteo masivo o acto de terrorismo. Y el recorte de fondos federales a organizaciones que apoyan a los migrantes ha desatado un caos en las ciudades fronterizas del país, en especial en Texas, donde programas vitales han sido eliminados, dejando a cientos de personas en la incertidumbre. Reina Luna nos tiene más información. La suspensión de fondos de parte del gobierno federal hacia organizaciones de ayuda a inmigrantes ha provocado el cierre de programas como el de reubicación para refugiados en caridades católicas, afectando al centro de Texas. Retirarlo el financiamiento a esas organizaciones, el gobierno le está dando la espalda a ese legado y está enviando el mensaje de que ya no nos importan la compasión, la dignidad ni los derechos humanos.
Caridades Católicas posteó un mensaje en su página en internet anunciando que no podrán aceptar nuevos clientes en el programa de servicios de reubicación de refugiados y mencionaba que la financiación federal ha afectado a los proveedores de servicios para refugiados en todo el país. Está haciendo todo lo posible para hacerlo tan difícil que las personas inmigren, hacerlo tan difícil ya que estén aquí, que mucha gente opten por irse o no venir al país. Por lo pronto, decenas de puestos de trabajo han sido cancelados debido a que la organización no tiene los fondos suficientes para cubrir las nóminas. Pues no tienen por qué recortarles el dinero a las personas que están ayudando. Yo pienso que no es correcto. De momento este recorte solo afecta al centro de Texas, pero en el sur esperan que pronto también se dé este tipo de medidas. Desde McAllen, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. La administración Trump anunció cambios en la aplicación conocida como CBP One, empezando por renombrarla a CBP Home. La herramienta que permitió la entrada legal al país de millones de migrantes ahora va a facilitar que aquellos con estatus irregular se vayan voluntariamente antes de enfrentar medidas más drásticas. La nueva opción llamada intención de partir permite a migrantes notificar su decisión de salir de Estados Unidos. Tenemos una breve pausa comercial, pero regresamos con muchas más noticias. Encuentran campo de exterminio en Jalisco, donde el sanguinario cártel Jalisco Nueva Generación habría desaparecido a cientos de personas. Acusaciones de fraude y manipulación de votos desatan una violenta jornada electoral que empañó las elecciones primarias en Honduras. Imágenes, detalles de esto y mucho más al regresar. Horror y muerte en el estado de Jalisco, en México. Un rancho utilizado para entrenar sicarios y desaparecer víctimas fue descubierto, revelando más de 400 pares de zapatos, restos calcinados y cientos de casquillos. Sobrevivientes lo llaman la escuela del terror del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a la capital mexicana. Arturo Vega nos tiene esta historia. Lamentablemente nos encontramos en un campo de adiestramiento en Teochitlán. Estas imágenes fueron grabadas por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y evidencian lo que fue un campo de adiestramiento y crematorio clandestino presuntamente utilizado por el cártel Jalisco Nueva Generación. El hallazgo se registró el pasado miércoles 5 de marzo en Teochitlán, Jalisco. Tras el reporte a las autoridades, se lograron encontrar 400 prendas de vestir, 99 casquillos de distintos calibres, libros, una identificación personal y una libreta en donde venía una lista de personas reclutadas. Eso es lo que localizamos, dentaduras, molares, pedazos de cráneo, y al ver ropa, tantas maletas, tanto calzado, o sea, lo que te puedes imaginar es cuántos jóvenes quedaron aquí, cuántos jóvenes, porque él decía que no enterraban, que todos los quemaban, que porque sin cuerpo no hay delito. El gobernador de la entidad, Pablo Lemus, recordó que este predio ya había sido reportado e investigado en septiembre y enero de 2024. No ha habido indicios de que pudiera haber más restos, pero nosotros tenemos que seguir buscando. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que es terrible el hallazgo del crematorio clandestino en Jalisco. Que corresponde al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al Poder Judicial, pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho, entiendo, no sé si fue cateo exactamente, la Fiscalía Estatal, ¿por qué después no resguardaron el lugar? Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobierno federal dijo que la investigación podría ser atraída por la Fiscalía General de la República para esclarecer si hubo omisiones por parte de las autoridades jaliscienses. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Seguimos con más información de México, donde un autobús de pasajeros volcó en una autopista en el estado de Oaxaca, dejando un saldo trágico de 11 muertos y decenas de heridos. El siniestro ocurrió este lunes, movilizando equipos de rescate para atender a las víctimas, algunas en estado crítico. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales y se ha pedido a los automovilistas extremar precauciones en la zona del percance. Las autoridades investigan las causas de este accidente. En otras noticias, el volcán de fuego en Guatemala ha entrado nuevamente en erupción, obligando a evacuar a casi 300 familias y poniendo en riesgo a 30,000 personas. La erupción comenzó ayer por la noche sin reportes inmediatos de víctimas.
El volcán, uno de los más activos de Centroamérica, lanzó gas y ceniza, lo que llevó al cierre de escuelas y carreteras. Las autoridades advierten sobre el peligro de deslaves de roca y lodo que pueden sepultar a comunidades enteras. Y las elecciones primarias en Honduras quedaron marcadas por el caos, la violencia y graves denuncias de fraude electoral, con retrasos de hasta 7 horas, robo de urnas y enfrentamientos entre simpatizantes. La jornada no solo fue histórica, sino también una de las más tensas y controvertidas en su historia reciente. Lilian Caballero nos tiene el siguiente reportaje. Enfrentamientos, denuncias, robo de urnas y centros de votaciones cerrados por más de 7 horas. Así se vivieron las elecciones primarias más cuestionadas en la historia de Honduras. El desorden que armaron con las entregas de las urnas, hay gente que se desanimó. Las Fuerzas Armadas eran las encargadas de entregar las maletas a tiempo, pero la población denunció que otras personas las llevaban a otros lugares, desatando más enfrentamientos y desconfianza en el proceso electoral. No podemos vivir así. ¿Cómo va a creer usted? ¿Qué confianza va a tener para sus familias? En Tegucigalpa y San Pedro Sula el horario de votación se extendió hasta las 9 de la noche por los retrasos de apertura. Pero muchos que llegaron a tiempo no pudieron. Quieren que nosotros abramos, quieren romper las puertas. Ellos nos están irrespetando a nosotros como partido. Es increíble, realmente. Las autoridades de Honduras así no deben de funcionar. Una mujer fue detenida por la policía supuestamente por llenar papeletas electorales. Esta señora de la tercera edad también denunció que la llevaron bajo engaño a un centro de votación en San Pedro Sula, donde además asegura que le robaron su identidad. Es triste eso. Ya estaba llorando porque me había perdido. De la mañana estoy aquí tirada. A pesar del caos y las irregularidades, la participación electoral fue masiva. Salvador Narrala, Rixi Moncada y Narria Fura lideran los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral. Estos candidatos se enfrentarán en las elecciones generales del 30 de noviembre para elegir al nuevo presidente. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. Más noticias al regresar. Autoridades de Los Ángeles, California, implementan una estrategia para combatir el crimen en una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Por años, la zona de MacArthur Park en la ciudad de Los Ángeles, California, ha sido sinónimo de indigencia, de violencia y de comercio informal. Con eso en mente, las autoridades implementaron una estrategia integral para regresarle la tranquilidad a los residentes. José Luis Muñoz nos dice si ya está dando resultados el plan de la alcaldía angelina. El Parque MacArthur décadas atrás fue el Beverly Hills de Los Ángeles y ahora es conocido como la tierra de nadie, porque concentra indigentes, adictos al alcohol, a fentanilo, a comercializadores de drogas y a un enjambre de vendedores ambulantes. Era muy bonito, me gustaba mucho, venía con mis hijos en el bus, pero ahora hay mucho peligro. La brutal balacera del 22 de enero, con 6 heridos en las inmediaciones del Parque MacArthur, obligó a la ciudad a poner rejas en las veredas para evitar la venta ambulatoria e impedir que los vendedores de drogas se confundan entre la gente y los ambulantes. Muchos de esos puestos proveían un mercado al aire libre para la actividad ilegal, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Bueno, ellos tienen que ver de que nosotros estamos trabajando limpiamente, no estamos armando problemas, no estamos enfocados en nuestra venta, no estamos enfocados en otras cosas. Entonces, ¿ella qué quiere? ¿Que nosotros seamos mantenidas del gobierno? Después de esas acciones, la alcaldesa Karen Bass anunció que los delitos violentos en el área de MacArthur Park disminuyeron en un 57%. Venta de drogas, indigencia y abandono es lo primero que nos imaginamos cuando pensamos la palabra MacArthur Park. Sin embargo, este parque, debido a sus extensas áreas y también su hermoso lago, ha sido considerado un oasis en medio de una jungla de concreto. The results are beginning to show. At the end of last week, an LAPD operation. La policía de Los Ángeles también anunció un exitoso operativo que logró la recuperación de más de $350,000 en mercancía robada en un almacén entre la calle Sexta y la Alvarado, que servía como depósito de cosas robadas de tiendas como CVS, Walgreens, Ross, TJ Maxx y Target. Desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV.
Un hombre en Lima, Perú, sobrevivió milagrosamente tras ser golpeado por un tren en movimiento mientras dormía junto a las vías. Estas imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que la locomotora lo impacta y cómo testigos se acercan a auxiliarlo. Según las autoridades, el hombre estaba en aparente estado de ebriedad, fue trasladado a un hospital y solo sufrió ligeras lesiones en los dedos de una mano. Vea esto y usted decida. Alayla Mebert, una corredora de pista de Virginia, golpeó en la cabeza con una batuta a su oponente Callum Tucker durante una carrera de relevos. El golpe le causó una conmoción cerebral y posible fractura de cráneo. Ebert afirma que fue un accidente, explicando que perdió el equilibrio y su batuta golpeó accidentalmente a su rival. También aseguró que nunca atacaría a alguien a propósito, pero ahí están las imágenes. Usted decida si fue intencional o no. Muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación, Abel Álvarez les presenta 24 Horas Noticias. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.